días. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre la Brucella melitensis. Esta presentación la vamos a presentar Gabriela Pinzón, Gabriel Ricardo, Angie Vanessa Villamarín, Lenzi, Ken Wan. Bueno, siguiente. Bueno, es importante entender primero que la Brucella melitensis, esta bacteria, es una bacteria intracelular facultativa, o sea, tiene su reproducción se da dentro de una célula y se puede dar gracias al lipopolisacárido de la membrana externa que esta tiene, la cual la va a poder ayudar a reproducirse y a sobrevivir dentro de estas células. Es un aerobio estricto, el pH óptimo para que esta bacteria pueda sobrevivir es de 6.6 a 7.4. Es catalasa positivo, se reproduce en una temperatura de 36, 37 grados centígrados. En este caso, pues podríamos hablar en el tema del alimento, que pues más adelante les vamos a contar en qué alimentos se pueden encontrar, que son a base de los animales. Es una bacteria zoonótica. Como les decía, sobrevive dentro de las células, especialmente dentro de células fagocíticas, y presenta cilios y flagelos. En los esporulado, como digamos, como otro tipo de bacterias, y es inmóvil. Algo que es muy importante hablar acá de la Brucella melitensis es que el tipo de brucelas tienen la membrana externa, hay unas que son rugosas y otras que son lisas. Esta tiene una membrana externa lisa que genera que una alta virulencia, que sea la más virulenta de todas las brucelas. Siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre la patogenia. Entonces, al consumir o al inhalar, digamos, en laboratorios o veterinarios que no estén haciendo como tengan unas buenas medidas de bioseguridad, o uno se alimente sea leche, carne, que no esté bien tratada, o no esté en una buena temperatura donde la bacteria se esté reproduciendo, pues esta va a ingresar al cuerpo. Como te la atraviesa las mucosas y esta empieza, gracias a su ribosomas y a la membrana externa y al lipopolisacárido, van a poder dar la información y poder ingresar a ciertas bacterias. Estas bacterias lo que van a hacer es, al ingresar a ciertas células, van a empezar a reproducirse, generando necrosis en algunas de estas bacterias, dando el ingreso de que llegue el sistema inmune y aparezcan estas células fagocíticas, como lo son los macrófagos. Cuando los macrófagos llegan para poder fagocitar a estas bacterias, lo que va a pasar es que la membrana externa y el lipopolisacárido van a inhibir el fagolisosoma, generando que estas se reproduzcan dentro del macrófago. ¿Qué pasa? Estas bacterias van a poder viajar con algunos macrófagos hasta el ganglio linfático, por el flujo linfático, para generar una reproducción y una multiplicación. Lo que va a pasar es que va a haber una bacteriemia que va a generar afectaciones hacia todo el cuerpo. ¿Como cuáles? Glándulas mamarias, tracto genital, articulaciones, pero hay algo que va a generar un poco más de afectaciones porque pues algunas se van a reproducir mucho más rápido, pero en otras se van a quedar ahí guardadas en los macrófagos, y cuando el individuo esté inmunosuprimido va a generar que estas empiecen a reproducir generando un daño peor sobre este. Siguiente. Bueno, existe una variedad amplia de métodos diagnósticos para Brucella melitensis. Estos se dividen principalmente en dos. Los primeros son los métodos directos, en los que se detecta el antígeno dentro de las distintas estructuras del cuerpo del hospedero. Entre estas pruebas se encuentra la PCR, que básicamente recopila un fragmento de material genético de la bacteria y lo multiplica muchas veces para que éste sea abundante y pueda ser detectable. Sin embargo, los métodos más utilizados son los métodos indirectos, en los cuales se detectan los anticuerpos o como tal la respuesta inmunitaria que generó el hospedero frente a una infección por esta bacteria. Inicialmente, se encuentra la técnica de microaglutinación en placa, en la cual básicamente el procedimiento es tomar una muestra del suero del paciente, un marcador macroscópico que serían los glóbulos rojos y como tal la bacteria. Este procedimiento fundamentalmente se basa en la bacteria Brucella melitensis como aglutinadora. O sea, esa bacteria es capaz de aglutinar los glóbulos rojos. Entonces se quiere ver si un paciente tiene anticuerpos capaces de inhibir la acción de las brucelas sobre los glóbulos rojos. Es decir, que el resultado positivo para la brucela sería que se ve la inhibición de la aglutinación, mientras que el resultado negativo sería que éste no la inhiba. Por otra parte, se encuentra la técnica de aglutinación con antígeno tamponado. Es básicamente la unión de anticuerpos generados por el paciente con un antígeno prefabricado que tiene un tampón. Y estos, al entrar en contacto con los anticuerpos, se genera una reacción y se da un color. Otro de los principales métodos es la ELISA indirecta, que bueno, se da durante este procedimiento. Lo que hace es tomar uno de los pocillos de la placa de ELISA que tenga un antígeno de Brucella melitensis ligado al fondo. Posteriormente se debe aplicar la muestra al paciente y si ésta llega a contener anticuerpos se va a ligar al antígeno.
Luego se agregarán anticuerpos contra los anticuerpos del paciente, que estos están ligados a una molécula de color, que puede ser oro coloidal, para que se genere una reacción química y se dé un color. Siguiente, por favor. Bueno, además de esto, existen distintos métodos como la técnica de aglutinación con rosa de bengala, la técnica de aglutinación en tubo Wright o la prueba de aglutinación de 2-mercaptoetanol, en la cual básicamente se juega con anticuerpos del paciente, un antígeno elaborado en laboratorio y reactivos para así ver reacciones de cambio de color o de aglutinación como tal, pues en la mezcla. Y finalmente está la técnica de fijación del complemento, que es un procedimiento en el que inicialmente se agregan moléculas del sistema de complemento, luego se agrega un antígeno prefabricado de Bruselas y luego se agrega la muestra del paciente que contenga anticuerpos. Lo que genera esto es que el complemento se fije en el complemento antígeno-anticuerpo e induzca a la lisis del antígeno. Sin embargo, esto macroscópicamente no es visible, por lo que se agregan eritrocitos y anticuerpos contra estos eritrocitos. Básicamente, esto se da para ver si hay una hemólisis de estos glóbulos rojos. Bueno, vamos a hablar sobre el periodo de incubación. En este caso, pues cabe resaltar que hay periodo de incubación para, obviamente, respectivamente, los animales y también para los humanos. Para el periodo de incubación de los animales es un poco prolongado y se infecta en etapas tempranas de la gestación. Cabe resaltar que, obviamente, la brucela, el principal síntoma o efecto que causan los animales son los abortos. Para el periodo de incubación en los humanos se estima que podría ser más o menos entre 1 y 3 semanas, pero puede también tardar varios meses dependiendo pues de la carga bacteriana que se tenga. Luego del periodo de incubación, la infección puede evolucionar con diferentes síntomas o signos clínicos. Bueno, por otro lado, los signos y los síntomas que podemos encontrar en los humanos se caracteriza básicamente porque comienza como una enfermedad febril con síntomas clínicos no específicos que se pueden asimilar a una gripa, como la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, la mialgia, que es dolor muscular, y dolores generalizados. También pueden aparecer sudoraciones extremas, especialmente en las noches, tos y dolor en el pecho de origen pleural. Bueno, aquí en la imagen podemos observar que en ocasiones suele aparecer lo que es esplenomegalia. La esplenomegalia es que se encuentra el vaso más grande de lo normal. Entonces acá hacemos una comparación del vaso normal con esplenomegalia. Acá en esta imagen el vaso que se encuentra en la parte superior es el que está afectado y el de abajo está en perfectas condiciones. Y aquí podemos observar el acceso al vaso por una incisión. Bueno, por otro lado, también pueden aparecer signos neurológicos, los cuales se presentan en un 5% de los casos. Estos pueden incluir cambios de personalidad y también aparece lo que es la meningitis, que se caracteriza por la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula ósea, como lo observamos aquí en la imagen. Por otro lado, encefalitis, pues que es la inflamación del encéfalo, y neuropatía periférica. Es que básicamente los nervios periféricos pues son los que llevan como tal la información hasta el cerebro. También llevan señales hacia y desde la médula espinal al resto de nuestros cuerpos. Entonces, la neuropatía periférica significa que estos nervios no están funcionando apropiadamente, como lo observamos aquí en la imagen. Bueno, también otros síntomas que se pueden presentar son pues que afectan a muchos otros órganos y tejidos y producen una amplia variedad de síndromes en los cuales encontramos la nefritis, que es la inflamación de los tejidos del riñón, y se dificulta como la filtración de los desechos de la sangre. También la dermatitis, la vasculitis, que es la inflamación de los vasos sanguíneos. También podemos encontrar lo que es linfadenopatía, que encontramos los ganglios aumentados de tamaño, una trombosis profunda de la vena, hepatitis granulomatosa, que son granulomas hepáticos, colecistitis, que es inflamación de la vesícula biliar, osteomielitis, que es la infección en los huesos. También encontramos anemia, leucopenia, pues como sabemos es el nivel bajo de los glóbulos blancos, trombocitopenia, que es cantidad baja de plaquetas en la sangre, y en los órganos internos pueden presentarse también abscesos. Bueno, primero voy a explicar esta imagen, es con respecto a la epidemiología. El reservorio de la brucela
melitensis son principalmente los caprinos. Y con respecto a las fuentes de contaminación, entonces podemos encontrar infecciones primarias, que hace referencia a los abortos o a los partos, que mediante estos expulsan bacterias con el feto, el líquido amniótico y la membrana fetal. También mediante la secreción vaginal, luego de que se produciera un aborto. Y también una infección al tener contacto con aquellos animales que se consideran sanos, entre comillas, y que se puede contaminar por la leche. El menor grado de infección hace referencia a las heces fecales, al alimento como leche contaminada, y hay una fuente de contaminación al creer que los toros sanos no se infectan por montar las infectadas. Entonces los portadores infectan y hay un mayor riesgo con respecto a la inseminación artificial. Por otro lado está la infección secundaria desde lo práctico, que básicamente es tener contacto directo con membranas fecales, líquido amniótico, el feto infectado, puesto que allí, como ya lo nombré anteriormente, se va a encontrar una gran cantidad de la bacteria de la brucela. Debemos tener precauciones al manipular la cama, el suelo, el pienso y el agua, puesto que también pueden encontrarse infectados. Contaminación en salas de ordeño con higiene deficiente. También hay un riesgo de contaminación al incorporar animales con desconocimiento de una situación episiotológica. Manipular animales infectados subclínicos asintomáticos, y con respecto a los alimentos que se encuentran asociados, son los siguientes. Es la ingestión de productos de origen animal no pasteurizados, como pueden ser la leche, los quesos, las mantequillas y los helados. También una ingestión de carne y vísceras crudas o que estén poco cocidas. Bueno, ahora las condiciones que favorecen el desarrollo de la brucela, como podemos observar en las dos imágenes. Entonces, para que la brucela esté persistente en el medio, la bacteria sobrevive en el ambiente hasta 6 meses, en agua a temperatura semitemplada de 10 a 70 días, 120 días en heces y 75 días en fetos. También puede estar presente 190 días en exudados uterinos y 6 meses en carnes y tejidos hasta 9 grados centígrados. Se pueden encontrar 2 años y medio en estiércol a temperatura cercana a los 0 grados centígrados. Por otro lado, aquí hacemos énfasis en el material que se encuentra contaminado y el tiempo de supervivencia de la brucela. En el suelo y en el estiércol, el tiempo de supervivencia es de 80 días, en el polvo de 15 a 40 días, en leche a temperatura ambiente de 2 a 4 días, en fluidos y secreciones en verano de 10 a 30 minutos. Lanas de depósitos, 110 días, agua a 37 grados centígrados y pH 7.5, menos de un día. Esto porque el pH de la brucela es como de 6.6 a 7.4. En fetos mantenidos en la sombra de 6 a 8 meses, descarga vaginal mantenida en hielo de 7 meses, la manteca a 8 grados centígrados, y bueno, así podemos encontrar los materiales y el tiempo asociado a su supervivencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de las estadísticas de brotes en Colombia e internacionales. Primero hay que referenciar que en Colombia está libre de Brucella melitensis, no hay reporte todavía de casos con esta bacteria, pero a nivel internacional, pues sí podemos detectar que se dice que a nivel mundial más de 500.000 personas se ven afectadas al año se ven afectadas por esta bacteria, y por lo general se ven afectadas en la parte de, sí, la siguiente, por favor. Aquí. Podemos ver que Grecia, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Austria, Suecia, Bélgica están afectadas. En España hay un caso fundamental de que las personas tienen, o sea, la mayoría, existe un predominio casi absoluto de personas con Brucella melitensis. Pero normalmente pues se puede encontrar no solo en estos países, sino en Oriente Medio, en parte de África y en América Latina. ¿Le das atrás, por favor, otra vez? En la cual podemos ver que la Brucella melitensis podemos encontrarla por lo general en Bolivia, y bueno, acá no nos muestra México, pero México es uno de los países que más genera Brucella melitensis. Bueno, vamos a hablar sobre, dame un segundo que se me salió. Vamos a hablar sobre el control y la prevención de la brucelosis. Entonces, pues cabe resaltar que obviamente en animales hay que manejar el tema de vacunación preventiva, el manejo de instalaciones limpias, con higiene totalmente llena de aspersiones, ¿cómo es el nombre? Se me olvidó.
Bueno, ahorita que lo recuerde, lo repetimos. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una realización de las pruebas diagnósticas que Gabriel a un principio nos comentó. Son pruebas diagnósticas que nos pueden colaborar con el tema del manejo y el control más rápido, el sacrificio y eliminación de los animales infectados, obviamente en una zona totalmente alejada de las instalaciones, en la higiene ocupacional, que es la que se encarga de las buenas prácticas higiénicas y, por ende, el personal de manejo tiene que estar totalmente capacitado sobre ese manejo. La seguridad de los laboratorios, obviamente la buena práctica en los laboratorios, el manejo de guantes, el manejo de tapabocas para evitar, obviamente, contaminación cruzada. Y cabe resaltar que la pasteurización es importante. Obviamente la pasteurización es un proceso y es un tratamiento de calor para los productos que se están manejando, como la leche, el queso, para matar todas las bacterias patógenas y reducir la actividad enzimática. El objetivo de estas pasteurizaciones es que los productos sean seguros para el consumo y que tengan una vida útil prolongada. Como lo decía Angie también, son derivados del queso, la leche, la carne, todo tiene que ser con un manejo ampliamente lleno pues de higiene, de prevención, para evitar pues que se realicen brotes. También las tareas agrícolas y el procedimiento de carne, la eliminación correcta de la placenta y de los cadáveres de animales y de los órganos internos de estos animales que posiblemente son de sospecha de brucelosis. Bueno, para añadir una cosa aquí en control y prevención, también es importante realizar campañas de educación sobre las necesidades de evitar los productos lácteos no pasteurizados, que estas campañas podrían ser muy eficaces, y así también como las políticas sobre su venta. Bueno, resumidamente como conclusión, se puede decir que es necesario mejorar las medidas de prevención, de diagnóstico y de control de esta bacteria, ya que debido al desconocimiento popular de su ciclo de vida, de su reservorio, de los signos y síntomas que genera, etc., no existen a lo mejor unos buenos datos que nos indiquen con certeza el diagnóstico de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, y asimismo se puede concluir que estas deficiencias de información acerca de Brucela también desencadenan que no se ve reflejada como la suficiente investigación para determinar la epidemiología de esta bacteria en nuestro contexto inmediato. Y listo, ya serían las referencias.